El Hombre Araña se convirtió en uno de los más grandes éxitos de Marvel, en parte por los dibujos de Steve Ditko, quien trabajó en la historieta hasta 1966. Después de un tiempo, me entregaba los dibujos de un episodio de 20 páginas. Yo no sabía de qué se trataba, y entonces yo le colocaba los diálogos, pero casi no hacían falta, ya que solo con los dibujos Steve narraba la historia de una forma muy hermosa. Parte de su atractivo era que antes de la picada de la araña, la vida de Peter era un desastre. Y al adquirir superpoderes, era un desastre aún mayor. Todos los adolescentes podían identificarse con eso. No se trataba del traje rojo y azul, sino de Peter Parker, la tía enferma, los problemas amorosos, escolares, de trabajo. No se trata de un disfraz que salta de un edificio. Hay una persona dentro de ese traje que despierta interés. Los héroes de DC Comics, como Superman y Batman, actuaban como los padres del lector. Los de Marvel a menudo lo hacían como los lectores mismos. Hasta cierto punto, eso era verdadero aún en los años 40. En ese momento, la visión del mundo que ofrecía DC era mucho más sencilla, más fácil de entender. Superman era bueno, Lex Luthor era malvado. A medida que me hacía mayor y menos ingenuo, a los 10 u 11 años comencé a buscar un nivel de ambigüedad mayor en mis personajes. Eso significaba que era hora de graduarme a las historietas de Marvel. DC era la antigua compañía del sistema establecido. Marvel era la revista. Y se creó una rivalidad cuando Marvel comenzó a superar a DC en ventas. Una rivalidad muy real, ya que se trataba de ganancias. Una de las decisiones más audaces de Marvel ocurrió en 1964, cuando Lee y el dibujante Jack Kirby trajeron de vuelta al Capitán América, el héroe de Timely que Kirby había ayudado a crear. A los lectores se les dijo que el Capitán América había estado congelado 20 años y para su sorpresa, su joven ayudante Bucky había muerto en combate. El héroe infalible y unidimensional de la Segunda Guerra Mundial se culpaba por la muerte de su amigo y entre combates, el Capitán América se mortificaba cual Hamlet. Él sentía que no era de esta época, era lo que llaman un anacronismo, pertenecía a los años 40. Jack no lo había creado así y me sentía incómodo cuando se lo planteé, pero a Jack le gustó la idea de inmediato. La creciente insatisfacción del Capitán América parecía reflejar la del país, a medida que los esquemas del ayer parecían trastocarse en una nueva era de rebelión. Vemos hoy lo que Stan hizo en los años 60 y decimos sí, recuerdo con mucho cariño esos episodios que eran algo pasados de moda y simplistas y les gustaban a los niños, pero no. En los años 60 no se percibían así, eran la vanguardia, eran casi de la contracultura. La revista Esquire hizo una encuesta en 1965 que reveló que los radicales universitarios, o los que se hacían llamar así, colocaban al Hombre Araña y a Hulk entre sus íconos revolucionarios favoritos junto a Bob Dylan, el Che Guevara y Malcolm X. En los 60, las historietas eran vistas como muy en onda en las universidades del país, y Stan estaba sintonizado a esa onda. Para 1968, Marvel vendía más de 55 millones de ejemplares al año, igualando o superando a DC. Las narraciones se hicieron claramente psicodélicas cuando un antiguo mago y escapista llamado Jim Steranko se hizo cargo de la historieta Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D. Yo traje el surrealismo a las historietas, traje el expresionismo, traje el arte pop y también los efectos ópticos. Steranko causó el mayor impacto con el menor número de historietas que ningún otro en la historia. Había este culto a la personalidad alrededor de Steranko. Era él simplemente, era muy distante y reservado. Todas sus fotografías tenían grano y estaban borrosas. Había toda una mística alrededor de Steranko. Steranko fue la primera estrella rock de las historietas. Y en este sentido forzó los límites de los que el código encontraba aceptable a finales de los 60. Era común que eliminaran el entreceno de mis chicas. Algunos cambios eran realmente bizarros. En una secuencia sin diálogos entre Furia y su amiga, eliminaron un abrazo y lo reemplazaron por una ampliación de un recuadro anterior con el arma de Furia. Esta gran arma, inserta totalmente en su funda, era mucho más sugerente que todo lo que yo había puesto en esa página.
Pero mientras Marvel forzaba los límites con S.H.I.E.L.D., superhéroes negros como la Pantera Negra y filósofos cósmicos como Silver Surfer, uno de los más antiguos superhéroes, obtuvo una nueva vida. En 1966, Batman, de DC, llegó a la televisión. La serie era una parodia sobre el encapuchado. Pronto la Batman-manía se extendió por el país. Hasta las historietas, que habían perdido lectores luego de décadas de historias mediocres, duplicaron su circulación y vendían casi 900,000 copias al mes. Por un lado, disparó un enorme aumento en la popularidad de los superhéroes. Por el otro, el resurgimiento del interés en las historietas se había basado por mucho en tomar en serio a estos personajes. Hoy, si mencionas a los superhéroes, te dicen: "Ah, sí, claro, Van, Paul". Es una ridiculez. La parodia pronto se hizo aburrida. Para 1969 el programa estaba fuera del aire y las ventas de las historietas de Batman cayeron a la mitad. Para el público en general, los superhéroes eran de nuevo cosas de niños y el país estaba demasiado serio para eso. Estábamos entre los años de la guerra de Vietnam y de Watergate. Todo el sistema estaba sujeto a críticas por primera vez. El renacer de los superhéroes de los años 50 chocaba con la contracultura. Para conservar a sus lectores, especialmente los universitarios, los superhéroes debían ponerse en onda. DC quería actualizar a la Mujer Maravilla. El escritor y dibujante Mike Sekowsky inició el proceso y luego el experiodista y ahora escritor de historietas Denny O'Neil fue traído para continuar la sesentización de esta heroína. No era fácil, como O'Neil descubrió. Cuando tienes un trabajo así, está implícito que hay que hacerle algo, ponerle cosas nuevas. DC eliminó el traje y los poderes de la Mujer Maravilla y la hizo karateca. Aspiraban a que una heroína más realista fuera bien recibida por el nuevo movimiento feminista. Pero las líderes feministas como Gloria Steinem, que habían crecido con la versión original, detestaron el cambio. Decían que yo había eliminado a la única mujer poderosa de las historietas y le había quitado sus poderes. Han pasado muchos años y hoy veo claramente de lo que estaban hablando. Luego de 4 años de patadas de karate, DC le dio la razón a Steinem y le devolvió sus poderes y su traje a la Mujer Maravilla. No es uno de los episodios más gloriosos de mi carrera. O'Neil tuvo mejor suerte con otra leyenda cuyas ventas estaban en deterioro, Batman. El editor de DC, Julius Schwartz, quería borrar el estigma de la parodia de televisión y regresar a las raíces de 1939. Como un solitario que nunca mostraba su rostro. Así era como yo recordaba esos primeros episodios de Bill Finger y Bob Kane. Schwartz formó un equipo con O'Neil y el dibujante Neil Adams, quien aportó un novedoso y dinámico realismo a los superhéroes. Neil dijo una vez: si los superhéroes existiesen, tendrían que lucir como yo los dibujo. Pienso que estaba en lo cierto. El Batman de finales de los 60 y comienzos de los 70 era una atemorizante criatura de la noche. Por primera vez en 30 años, O'Neil y Adams habían salvado al personaje de las garras de la parodia, pero su próxima tarea de resurrección requeriría mucho más que un cambio de estilo. O'Neil y Adams estaban por introducir comentarios sociales en las historietas, en forma muy radical. El editor de DC, Julius Schwartz, pensó que colocar más mensajes en las aventuras de Linterna Verde podía evitar que el personaje fuese cancelado. Vamos a probar. Vamos a ver si podemos empezar, como trampolín, con las noticias de los diarios. Linterna Verde era un personaje con muchos poderes, pero poca personalidad. Un piloto de pruebas reclutado en una fuerza policial cósmica, quien usaba sus poderes para combatir supervillanos y criaturas del espacio. Mi visión de Linterna Verde era la de un representante de la ley del sistema, así que necesitábamos una contrapartida. Flecha Verde era un personaje de los años 40, una especie de Batman con arco y flecha. Pero era realmente soso, así que lo convertimos en la voz del pueblo, la voz de la izquierda.